En la mañana del 15 de octubre de 1917, un vehículo militar gris salió de la prisión de San Lázaro en el centro de París. En él, acompañada por dos monjas y su abogada, iba una mujer holandesa de 41 años, con un abrigo largo y un amplio sombrero. Una década antes, esta mujer tenía las capitales de Europa rendidas a sus pies. Fue una legendaria femme fatale, conocida por sus bailes exóticos, y entre sus amantes había ministros, empresarios y generales. Pero cuando inició la Primera Guerra Mundial, el mundo cambió. Ella pensó que podría seguir cautivando a toda Europa, pero ahora los hombres con sombrero de copa querían algo más que sexo. Querían información. Y eso significaba espiar. Esto era Mata Hari, y estaba a punto de ser condenada a muerte. Su crimen, ser una agente pagada por Alemania, recopilar secretos de los oficiales aliados con los que se acostaba y dárselo a los alemanes. En este video conoceremos más detalles de la triste historia de Mata Hari, la espía más famosa de la historia. Margareta Gertrudia Celle nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, Países Bajos, en el seno de una familia de clase media. Cumplidos los 18 años, sin haber terminado sus estudios, Margareta respondió a un curioso anuncio del periódico. Rudolf MacLeod, un capitán de ejército de las Indias Orientales neerlandesas, hoy Indonesia, 20 años mayor que ella, buscaba esposa. En realidad, parece que el anuncio fue publicado por un amigo del capitán, para gastarle una broma. Pero Margareta respondió, y tras una entrevista se prometieron y se casaron pocos meses después, trasladándose a vivir a la isla de Java. Sin embargo, no fue en absoluto un matrimonio feliz. MacLeod cayó en el alcoholismo y empezó a maltratar a su esposa. La pareja regresó a Europa en 1902, separándose a los pocos años. A Margareta solo le quedaba el apoyo de su hija, pero durante una visita a MacLeod, este se negó a dejarla volver con su madre. Desde su regreso a Europa, Margareta tuvo que sobrevivir por su cuenta, y creó el personaje que se convertiría en su alias, Mata Hari, que en malayo significa ojo del día, en referencia al sol. Durante los años que había vivido en Indonesia, había adquirido un conocimiento superficial de la cultura local, lo bastante convincente como para engatusar al público europeo, que en su mayoría desconocía totalmente aquella parte del mundo. Así fue como se inventó una historia personal según la cual era una princesa de Java que había sido iniciada en las danzas sacras del hinduismo, y aunque esto poco tenían que ver con sus bailes, su atrevido atuendo hizo que nadie se molestase en averiguar si la actuación o la puesta en escena eran fidedignas. Instalada en París, empezó a trabajar en un circo y protagonizó un ascenso fulgurante a la fama que le permitió dar el salto a la sala de espectáculos y pronto a las fiestas privadas, convirtiéndose en la bailarina más famosa y cotizada de la capital francesa. Su fama, sin duda reforzada por su principesca biografía ficticia, le permitió ganarse bien la vida y relacionarse con la élite, convirtiéndose en amante de personajes ricos y poderosos. Pero todo esto se le giró en contra cuando su ex marido se negó a devolverle a su hija, puesto que a ojos de la sociedad era una mujer lujuriosa y no disponía de los apoyos necesarios para iniciar un proceso legal contra un capitán del ejército colonial. Margareta se acercaba a los 40 años y su fortuna tal vez habría podido durar un poco más de no ser por el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Muchos de sus amantes eran militares que fueron movilizados, y ella, que había llegado a depender bastante de su apoyo económico, se vio de nuevo en dificultades. En este contexto, ambos bandos involucrados en la guerra le ofrecieron aprovechar su fama para actuar como espía, seduciendo a oficiales del enemigo, ya que como ciudadana de un país neutral podía moverse libremente por Europa. Los primeros en contactarla fueron los alemanes, y más tarde los franceses,
al parecer no informó a estos últimos de la oferta previa de los alemanes para evitar suspicacias, una precaución que más tarde se volvería en contra. Georges Ladux, jefe del servicio de inteligencia francés, se enteró de dichos contactos y sospechó que fuese un agente doble, por lo que la hizo arrestar y la acusó de espionaje. Como se supo años más tarde, Mata Hari no fue la espía fatal cuya leyenda ha trascendido. Las pocas informaciones que reveló eran casi tan simples cotilleos e historias picantes acerca de la vida íntima de algunos oficiales, y los escasos datos que realmente interesaban a la inteligencia militar eran anticuados y probablemente sacados de los periódicos de los países neutrales, no sujetos a la censura de guerra. Además, ella siempre sostuvo que no había dado a los alemanes ninguna información de valor a pesar de la oferta que le hicieron, algo que el propio gobierno alemán secundó al publicar en 1930 un dossier sobre sus actividades. Ninguno de sus amantes intervino para salvarla y fue condenada a muerte, acusada de haber provocado con su supuesto espionaje la muerte de más de 50.000 soldados, en un proceso muy irregular en el que no se garantizaron sus derechos de defensa y se presentaron pruebas fabricadas por los propios mandos de la inteligencia francesa. Al amanecer del 15 de octubre de 1917, Mata Hari fue asesinada por un pelotón de fusilamiento al que, según escribió la prensa americana, afrontó vestida de amazona y a la que lanzó un beso de despedida. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver la miniserie rusa del año 2016 titulada Mata Hari, dirigida por Julius Baer. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.